En un remoto confín de Bolivia, 3 jóvenes científicos son los responsables de detener una nueva y letal epidemia. La enfermedad está matando a 1/3 de sus víctimas. Estos hombres se enfrentan al reto de evitar que toda una comunidad sea arrasada. Miles de vidas están en juego. Pero para luchar contra esta enfermedad tendrán que arriesgar las suyas propias. Investigación sobre epidemias. La maldición del tifus negro. Panamá, julio de 1963. 2 médicos estadounidenses están al borde de la muerte. Sufren de una enfermedad desconocida, una enfermedad que 2 meses antes habían sido enviados a erradicar. La ciudad de San Joaquín, con 2.500 habitantes, lleva 4 años asediada. Infectada por una misteriosa enfermedad, este apartado rincón del norte de Bolivia se muere. La gente llama a la enfermedad la del tifus negro. La ciudad está sumida en la desesperación. Sus habitantes se afanan en limpiar compulsivamente sus casas con la esperanza de que eso los proteja. Pero es una tarea en vano. En mayo de 1963, la enfermedad lo infecta todo. Un grupo de médicos del ejército de Estados Unidos están siendo trasladados a la zona para dirigir el diminuto hospital local, pero sin tener ninguna pista al respecto de a qué se enfrentan. Es muy poco lo que pueden hacer. Toda esperanza de erradicar esta enfermedad radica en un pequeño grupo de científicos. Carl Johnson, Merle Kunz y Ron Mackenzie. Buenos días. Han llegado para salvar a la ciudad. Este es el ala con los enfermos de tifus negro. Hace un año, Ron Mackenzie hizo su primera visita a la ciudad. ¿Toda esa gente de ahí? En aquel pequeño hospital pudo comprobar los horrores de la enfermedad. La gente moría a su alrededor. Las caricias de sus seres queridos les producían más dolor. Los enfermos se hervían en fiebre, con las mandíbulas inyectadas en sangre. Mackenzie se encontraba impotente. Seguían sin pistas respecto a qué podía ser aquella enfermedad, cómo se extendía y cómo se detenía. A su llegada, lo único que supieron con certeza era que eran la última esperanza de este pueblo. Sé que había mucha gente convencida de que no lo lograríamos. Pensaban que caeríamos enfermos o moriríamos, o que por 1000 vueltas que le diésemos no encontraríamos la solución. La verdad es que no teníamos ninguno de nosotros ninguna experiencia. El virólogo Carl Johnson, que por entonces solo contaba con 34 años, condujo al equipo hasta San Joaquín. No sabíamos cómo se transmitía la enfermedad, qué la contagiaba a los humanos, si se transmitía de persona a persona o qué, pero sabíamos que el índice de mortalidad era del 20 al 30% de los infectados. Nos pusimos manos a la obra, casi como si de vaqueros justicieros se tratara. A sus 40 años, el ecologista Merle Kunz era el experto del equipo en cuanto al papel de los animales en la expansión de la enfermedad. El equipo es muy limitado. Mejor que... Sabíamos que estábamos ante un caso que requeriría investigación e identificación de cientos de animales distintos que pudieran intervenir en la epidemia de San Joaquín. La función de mi padre en el equipo era la de epidemiólogo, así que su objetivo principal consistía en determinar cómo se movía la epidemia por entre la población.
El padre de Nick Mackenzie, Ron, tenía 37 años y había sido médico en California antes de que la sed de aventura lo llevaran a Sudamérica. Vamos a precintar la zona para que lo tengáis de inmediato, ¿de acuerdo? Esa será una de mis primeras tareas. En sus primeras visitas, Mackenzie no pudo ayudar a las víctimas, pero intentó entender mejor la enfermedad que los estaba matando. Sus primeras visitas a la zona fueron más bien de reconocimiento, para ampliar información, no para hacerse de hecho cargo de los enfermos. Así que los examinó y les tomó muestras de sangre. El doctor le va a sacar sangre para hacer unos análisis. Necesitaba utilizar esos especímenes para intentar identificarlos en el laboratorio, comparando lo que encontrara en la sangre con cualquier elemento conocido ya para la medicina. Las muestras revelaron que lo que los locales conocían como tifus negro no tenía nada que ver con el tifus. Aunque ambos causaban fiebre e irritación de la piel, esta nueva enfermedad provocaba además hemorragias. Era una fiebre hemorrágica. Las víctimas morían de la debilidad causada por la pérdida de sangre. El causante de la enfermedad era un virus, pero ninguno que coincidiera con los conocidos hasta entonces. Era completamente nuevo. Cualquier posibilidad de luchar contra él pasaba por aislarlo y por descubrir cómo se expandía por la población. Pero la gente de San Joaquín rezaba por una solución rápida. La ciencia era para ellos algo completamente desconocido y no confiaban en que estos hombres pudieran ayudarlos. Consideraban el tifus negro como un castigo divino y no creían que nada que no fuera Dios pudiera salvarlos. En esa época me acuerdo de que tenía 9 años. Era una enfermedad de origen desconocido. La muerte lo invadía todo. César Lajuarón vivía con su familia en San Joaquín cuando estalló la epidemia. Como muchos otros habitantes del pueblo, llevaba un colgante amuleto que supuestamente protegía de la enfermedad. Pienso que hay poco conocimiento. Imagino que creíamos que repelía al demonio. Igual que hay gente que se cuelga ajos al cuello y cosas así. Pues para eso mismo servía. El equipo había llegado para poner fin al reino del terror. El reto científico era inmenso, pero había un problema de base más grave. Ninguno de nosotros tres sabíamos una palabra de español, y en aquella ciudad nadie hablaba apenas nada de inglés. No es que me diera dolor de cabeza, es que tuve una jaqueca permanente durante 2 meses. Lo que de verdad nos salvó fue una chica llamada Rose Navarro, una enfermera hispana que llegó con la primera oleada de cuerpos de paz. Rose Navarro, de 25 años a la sazón, llegó para encontrarse un hospital con imperiosa necesidad de recursos. Tenían un calentador Bunsen, que era con lo que hervíamos el agua para esterilizar las agujas. Como teníamos tan pocas, utilizábamos una piedra para afilarlas. En fin, un equipamiento muy precario. Era completamente bilingüe y la contrataron. Una vez dispuesto el equipo, se pusieron manos a la obra. Trabajar con un virus desconocido en un lugar tan recóndito era un reto de dimensiones incalculables. En sus anteriores visitas, Ron Mackenzie había tenido que enfrentarse a las reticencias de la población a las autopsias. Era un problema que no accedieran a que se practicaran. Recordemos que se trataba de una población indígena, pero el cura habló con ellos y, al final, acabaron dando su consentimiento. Les explicó que era imprescindible para conseguir información. A veces se debatían entre las creencias propias sobre el tratamiento que debía dárseles a los muertos y la necesidad médica de recoger muestras. Hubo una autopsia
en la que mi padre tuvo que extraer el cerebro. Y como eso aligeraba el peso de la cabeza, para compensar, colocó piedras en el cráneo antes de cerrarlo, y así devolvió el cuerpo a la familia para que lo enterraran. A menudo, trabajando únicamente con la tenue luz de una linterna, las primeras autopsias arrojaron algunas pistas, aunque no les acercaron al objetivo de aislar el virus. Ahora, un año después y con una caja de guantes, contaban con el equipamiento necesario para intentar aislar el virus a partir de las muestras de las autopsias. Esta sería la tarea de Johnson, pero se produjo un problema inesperado. Tardamos alrededor de una semana en organizarlo todo, y dio la casualidad de que durante ese tiempo no se dio ningún caso nuevo de la enfermedad en el hospital. Para combatir la enfermedad, Johnson necesitaba que se cobrara otra víctima. ¿Esta es la última casa? La tarea de Ron Mackenzie consiste en averiguar cómo se extiende a sus dotes de detective. Yo trabajaba mucho con el Dr. Mackenzie y lo que hacía era recoger todos los datos, ir de casa en casa. ¿Cómo están todos en la familia? ¿Quién estaba enfermo? ¿En qué parte de la ciudad? ¿En esta área? ¿En esta otra? ¿En esta? ¿En aquella? ¿Todos están bien? ¿Su madre, los niños? ¿Todo bien? Mucha parte del trabajo era solo de investigación y era una labor muy intensa, extenuante. ¿Y vuestros amiguitos? ¿Alguno está enfermo? Me acuerdo de que 3 o 4 amigos míos murieron. Uno de los niños de la familia Gutiérrez al otro lado del camino se ha puesto malo, dice que tiene fiebre. Es mejor que no juguéis con él, niños. Tuve la suerte. Yo tuve suerte porque